autorizado para oír y recibir notificaciones. Ahora, cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés jurídico común, estos deberán ponerse de acuerdo y determinar entre ellos quién va a ser el representante común de los intereses de ambos quejosos, y el órgano jurisdiccional en su primer auto deberá pronunciarse en ese sentido. Si los quejosos omiten hacer una manifestación en ese sentido, quien se va a pronunciar es el órgano jurisdiccional, sin perjuicio desde luego que el quejoso o las partes respectivas puedan sustituir a uno por otro. Los terceros interesados también desde luego podrán nombrar un representante común. Ahora bien, cuando dos o más quejosos reclamen o aduzcan sobre un mismo acto o omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien con ese mismo carácter reclamen actos o omisiones distintos pero juicios análogos y que provengan de la misma autoridad y que se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes va a poder solicitar al Consejo de la Judicatura Federal se determine la concentración de todos los procedimientos ante el órgano del Poder Judicial de la Federación según corresponda. Para lo cual, una vez que se reciba la solicitud del Consejo de la Judicatura en atención al interés social y el orden público, resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias. Esta es una figura muy similar a lo que se conoce como la acumulación, pero hay una diferencia muy marcada entre una y otra. La acumulación, desde luego, le corresponde resolverla a un órgano jurisdiccional, mientras que, como lo acabamos de ver, la concentración es una facultad que recae en el Consejo de la Judicatura Federal, que propiamente no es un órgano de carácter jurisdiccional, y la acumulación normalmente procedía, y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, la acumulación procedía en aquellos juicios donde los quejosos argumentaban contar con un interés jurídico, es decir, acreditaban en juicio que eran los titulares del derecho subjetivo afectado por el acto reclamado. Mientras que la concentración, como pudimos ver, era en los amparos contra actos materialmente administrativos, donde los titulares de la acción no acreditaban un interés jurídico, sino un interés legítimo, y quien se encargaba de resolver si se concentraban o no los juicios era precisamente el Consejo de la Judicatura Federal, y en la acumulación quien resolvía si se acumulan o no era un órgano jurisdiccional, por ejemplo un tribunal colegiado de circuito. No obstante lo anterior, mediante un acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura, estableció que la concentración se podía solicitar tanto en aquellos juicios donde los quejosos argumentaran un interés jurídico o un interés legítimo, y con ello, pues básicamente lo que hicieron fue abrogar la diferencia que existía entre lo que era la concentración y la acumulación, pues hoy se les da el mismo trato. Entonces, actualmente quien puede resolver en ambos casos es el Consejo de la Judicatura Federal. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. No, ninguna pregunta. ¿No? Ok. Bueno. ¿No? Bueno. Ahora, para el trámite de la demanda de amparo en materia penal, basta con que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que esté conociendo del asunto que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece de ese carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional le impondrá una multa que va desde los 50 a los 500 días de salario mínimo,
vigentes en la Ciudad de México y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro del término de 3 días. Es lo que les comentaba hace unos momentos. No obstante que en materia penal cualquier persona puede promover el juicio de amparo. Hay reglas generales y reglas específicas, ¿no? Y si refiero ser el defensor, obviamente tengo que acreditar esa calidad. De entrada, para que se admita la demanda, bastará con la simple manifestación. Sin embargo, una vez que se radique el asunto, como lo vimos, se pedirá a la autoridad correspondiente las constancias donde efectivamente se corrobore que quien dice defensor cuente con esa calidad, y si de las constancias enviadas se desprende que dicha persona no es el representante legal, entonces se le impondrá una multa. Ahora, también es importante precisar en esta cuestión de la ratificación de la demanda. Por ejemplo, esto se da mucho en amparos contra detenciones fuera de procedimiento, por ejemplo, alcoholímetro, o detenciones que practica, por ejemplo, también el Instituto Nacional de Migración a los indocumentados para llevarlos a un centro de alojamiento, o la detención que practica la policía por la comisión de una falta administrativa. Obviamente, como el quejoso está impedido para promover el amparo en razón de que está privado de su libertad, como lo vimos, atendiendo a lo que dispone el artículo 15 de la ley de amparo, cualquier persona podrá promover el juicio de amparo. Sin embargo, si aducimos ser los representantes de esta persona, pues tenemos que acreditar dicha calidad. Si no la podemos acreditar, pues lo más conveniente es únicamente limitarnos a promoverlo en representación de esta persona. Posteriormente van a prevenir al quejoso por el término de 3 días a efecto de que ratifique la demanda, y en su caso señalen las personas que van a estar autorizadas para representarla en juicio, y nos deslindamos de que nos impongan una sanción por no poder acreditar la calidad de ser el defensor del quejoso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Okay. Está por finalizar la sesión. Bueno, déjenme termino con esto, faltan 10 minutos y corto el enlace y les envío el siguiente. Ya casi para finalizar, mencionábamos que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, los actos prohibidos por el 22 constitucional, incorporación forzosa al ejército, armado, a fuerzas aéreas, cualquier persona, ¿verdad?, va a poder promover el juicio de amparo en representación del quejoso. Incluso pudiera ser un menor de edad, esto desde luego atendiendo a lo que señala la ley de amparo. En estos casos, el órgano jurisdiccional deberá decretar la suspensión de los actos reclamados, va a dictar todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y una vez lograda su comparecencia, se le va a requerir igual dentro del término de 3 días para que ratifique la demanda. Si esta la ratifica por sí o a través de su representante, se tramitará el juicio, de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las medidas dictadas. Y esto es muy común, ¿no? Omar, sucede, por ejemplo, en el amparo que promueven los del programa Conduce Sin Alcohol, que normalmente no la ratifican en el plazo de los 3 días, es efectiva la prevención y pues ya no se le da trámite